Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestro canal de YouTube Grow and Sport, donde estaremos hablando de un tema muy interesante y que me identifica mucho también, que es cómo dejar de sufrir en el deporte te puede ayudar a obtener mejores resultados. ¿Cómo estás, Marco? Bien, ¿y tú, Roberto? Segundo Bien, capítulo ya de segundo capítulo. esta aventura en la que nos sumamos hace un par de años atrás. Totalmente. Bueno, y entonces hoy vamos a hablar de el sufrimiento en el deporte. A mí me pasaba, yo personalmente me identifico mucho con esto porque yo sufría de una manera al momento de competir que también creo que es por lo que hablábamos en el capítulo anterior de no entender las emociones, no entiendes qué te pasa, hay mucha presión, hay una presión que yo veo muchos deportistas que el tema del dinero y a mí personalmente también me pegaba mucho, sobre todo cuando son deportistas de alto rendimiento y hay todo un tema de la familia involucrada, de los padres que hacen esfuerzos enormes, que hacen rifas, que muchas veces no tienen lo que se necesita y aún así lo dan a su hijo y eso también termina generando una presión y yo creo que y aquí, Marco, entro en la disputa. Creo que si esa presión no se sabe llevar bien, creo que puede ser súper perjudicial también, más allá de tu carrera deportiva, sino que como persona, porque si sigues con estos pensamientos, si sigues viendo la vida de esta forma, porque al final se te van creando patrones, sobre todo cuando, si es que empezaste a competir desde muy chico, empezaste a vivir cosas que son muy significativas para ti, que quedan como improntas. A mí, por ejemplo, me pasaba mucho que yo jugaba para no perder en vez de jugar para ganar. Y eso fue una creencia que la mantuve durante mucho tiempo y hoy ya, después de haber dejado las canchas, estoy trabajando en desaprender para volver a aprender eso. Entonces, ¿cómo el dejar de sufrir te puede afectar para tu vida después de deportista o incluso para tu vida fuera de la cancha? ¿Cómo lo has visto tú ese tema? Mira, en mi práctica diaria, uno se da cuenta de que cuando llega una familia, cuando llega un deportista, cuando te contacta un entrenador, son muy pocos los que te solicitan como motivo de consulta manifiesto el hecho de que el deportista logre comprender cosas, logre a lo mejor asumir ciertas responsabilidades y ciertos compromisos. Habitualmente la labor del psicólogo, sobre todo asociado en el deporte, se ha vuelto algo muy asistencialista, o sea, tenemos una urgencia y trabajamos en la urgencia. No planificamos, no estructuramos, no proyectamos, no generamos ciertas bases que nos permitan partir con lo que yo creo que es la clave, con el primer paso. Grandes logros deportivos que hemos tenido con muchos deportistas han partido de esa manera, identificando cuál es el primer paso, evitando así este efecto multiventana que cuando entramos a nuestro computador y nos damos cuenta de que tenemos 10, 12, 15 ventanas abiertas y no sabemos por cuál comenzar, porque son tanta la acumulación de tareas. Es lo mismo que pasa con los pensamientos de un deportista. Son tantos los pensamientos que tienen, las expectativas, los cuestionamientos, los ideales, la comparación con los demás, que se formaron desde chiquititos con el compañero y el compañero dio un salto de calidad y él todavía no. Entonces, es tan aversivo todo este mundo deportivo, es tanto de comparación, tanto de competencia, que cuando la persona logra identificar el primer paso, es capaz rápidamente de aumentar su productividad, bajar el sentido de desesperanza, empezar a aumentar su valoración y, en el fondo, restarle importancia al resultado y centrarte en el proceso y centrarte en el rendimiento es lo que te va ayudando de alguna manera a encontrar tu propio ritmo de avance. Porque una de las cosas que uno siempre les dice a los deportistas, a las familias, es encuentren su propio ritmo de avance, porque lo que te resultó a ti posiblemente al otro no le va a resultar, pero encontrando el primer paso y siendo capaz de identificar lo que conversamos en el capítulo anterior, emociones, personas que están a tu alrededor, factores que te posibilitan tu productividad, factores que te restan cierta energía, vamos a ser capaces de visualizar qué es lo que queremos, apuntar con sentido al objetivo que queremos descubrir
y lograr ser capaz también de saber activar nuestro cuerpo para que en el fondo nuestro cuerpo es nuestro motor, nuestro cuerpo es lo que nos moviliza, sea capaz de acompañarnos en lo que la cabeza también determine y quiere. Totalmente. Y para los deportistas que hoy día están sufriendo, que entran a la cancha y lo pasan mal, que entrenan y entrenan de mala gana, o en el caso del tenis tiran la raqueta, se enojan, ¿cuál crees tú que es el primer paso para poder, en el fondo, dejar de sufrir? ¿O qué les dirías? Porque yo lo que veo es que muchas veces se centra como en cuatro paredes o como que el mundo es solo la cancha y el mundo en ese momento es solo esa pelota que fallaste y cómo poder salirte un poco de eso, porque creo que eso es la clave, como decías tú, para avanzar en el proceso. Cuando tú entiendes que fallaste esa pelota, pero la perspectiva de fallar esa pelota la tienes de que ya no vas a cometer ese error o que ese error te va a ayudar a meter la pelota de nuevo. ¿Cómo hacer ese clic? Porque no es fácil, desde fuera de la cancha, sentado en esta silla, es súper fácil decir, ya no sufras porque la tiraste para afuera, pero en el momento es durísimo, es lo peor del mundo. Entonces, ¿cómo haces desde dónde parte? Mira, cada vez que uno entrevista a una persona, uno le pregunta qué es lo que buscas. Y la gran mayoría de las personas, el 99.9% te dice quiero ser feliz, quiero disfrutar, ¿ya? Pero cuando uno entiende que el deporte eh, tiene una forma, una conceptualización diferente del disfrute, por ahí parte todo. Entonces muchas veces el primer paso es saber identificar qué es para ti disfrutar. Porque disfrutar para algunas personas es estar tomándote un café, qué sé yo, con un buen ambiente, con amigos, rodeado de personas que te gustan, pero el deporte también se aleja de eso. El deporte en el fondo es lo que te conlleva a aprender a disfrutar, pero del sufrimiento, aprender a disfrutar, pero de la soledad, aprender a disfrutar de la incomodidad, ¿ya? Y recuerdo hace mucho tiempo palabras de un deportista y entrenador cubano que me decía, ustedes como chilenos eh, no están acostumbrados a vivir y a disfrutar el dolor, porque están muy acostumbrados de repente a lo fácil, a que les entreguen las cosas, a la inmediatez. Entonces, tenemos una responsabilidad súper grande en nuestras manos, Roberto, porque yo que estoy todo el día no intentando, provocando cambios en las personas con mucha determinación, tú te empiezas a dar cuenta de que este trabajo, el trabajo psicológico, el trabajo de darte cuenta, el saber identificar, no parte con un deportista a los 15, 16 años, parte que desde que el deportista decide hacer deporte. Entonces, uno de los grandes eh, desafíos que tenemos nosotros dentro del mundo del coaching, de la psicología, es dejar esta labor asistencialista y empezar a trabajar desde las bases, ¿ya? A cambiar esta realidad y a dejar de identificar el sufrimiento como algo negativo. El sufrimiento puede ser algo tremendamente valorado dentro del deporte porque nos da una oportunidad para aprender del error, porque nos brinda la oportunidad de a lo mejor tolerar cada vez más las frustraciones y los fracasos, porque ¿quién ha dicho que fracasar es malo? Si fracasar de repente es una muestra hacia nuevas oportunidades. ¿Te fijas? Entonces, sintetizando, ser capaz de reconocer ser capaz de identificar tus emociones, ser capaz de identificar tu primer paso, ser capaz de saber eh, cuantificar y saber ponerle un nombre a lo que tú buscas como felicidad, a lo que tú buscas como disfrute. Si nos centramos en eso, ¿cierto? Creo yo que va a ser el primer camino hacia el éxito deportivo. Ya después vienen las herramientas, vienen las técnicas, vienen todas las otras cosas que son sumamente importantes en la búsqueda de ciertos resultados, pero el primer paso es saber reconocer quién eres, dónde estás y hacia dónde te quieres dirigir. Hablaste un tema súper importante y que a mí en lo personal me hizo clic. O sea, cuando yo escuché esto fue prácticamente un antes y un después, o al menos lo entendí. Es que decimos mucho que
hay que trabajar la psicología o hay que empezar a trabajar en tu mente cuando tienes problemas, cuando tiraste la raqueta, cuando no sabes controlar tus emociones, pero cuando te das cuenta del potencial infinito que es una locura y uno no entiende por qué se pasan tantas horas dentro de la cancha y no se pasa tantas horas afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que se toma mucho como algo para ayudar al débil, pero ¿qué pasa el que lo toma para potenciarse? ¿Qué pasa el que empieza a trabajar, el que empieza a visualizar una hora? Imagina, ¿qué pasaría si un tenista quisiera mejorar su derecha, su saque? Y visualizara una hora que mete todos los saques adentro. ¿Tú crees, por, no sé, una semana, 2 semanas, ¿tú crees que no habrían cambios? Probablemente van a haber muchos más cambios porque le estás dando la instrucción directa a tu cerebro, le estás diciendo, hace esto y le estás diciendo, hace esto, hace esto, hace esto y se lo estás diciendo 1000 veces. ¿Por qué? Porque ahí entramos a un punto que hablamos la clase anterior, que es el desaprender, cómo tú desaprendes algo. Y ahí, Marco, quiero entrar en ese punto, cómo podemos entrar a desaprender una vez que ya entendemos entendemos estas emociones, entendemos que por alguna razón también las están sintiendo. Porque también creo que es importante, Marco, aquí entender por qué yo estoy sintiendo la emoción que estoy sintiendo al momento de cometer ese error. ¿Qué pasó para atrás que me hizo enojarme en vez de verlo como una oportunidad de mejora? ¿Cómo ves eso tú? Mira, creo yo es súper importante comenzar este proceso de limpieza, ¿ya? Desde, por ejemplo, la programación neurolingüística, el cerebro funciona como un ordenador, como un PC, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros tenemos muchas carpetas con los mismos nombres, fotos que se repiten, documentos que están escritos 2, 3 veces, la única diferencia con nombres distintos. Entonces nuestro cerebro muchas veces almacena información, fotografía, imágenes, una cantidad de información infinita, ¿ya? Este proceso de limpieza, como tú denominas desaprender, significa, bueno, de toda la información que yo tengo, ¿cuál es la que realmente me sirve? ¿Cuáles son las carpetas con las que realmente me voy a quedar? A lo mejor me voy a quedar con dos, ¿cierto? Pero la capacidad de almacenamiento de mi computador, la capacidad de recepción de mi cerebro va a aumentarse y va a triplicarse en algunos casos. Entonces, la capacidad de ser capaz de desaprender va muy relacionada también con la capacidad de saber escuchar, de ser capaz de escuchar no tan solo a las demás personas, sino que ser capaz de escuchar tu cuerpo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, este proceso de limpieza, que ojalá lo hagamos todos los días, no tan solo con información que tengamos almacenada adentro, sino que con personas que a lo mejor nos quitan energía, ¿cierto? Porque todos tenemos de repente cierto amigo, cierta persona que nos quita energía, y lo que nosotros necesitamos como deportistas, como personas que trabajamos en el deporte, es rodearnos de personas que nos entreguen energía. Entonces, en este proceso de desaprender, la limpieza de tu entorno, la limpieza de tu cerebro, creo que es el elemento fundamental y a lo mejor, tal como definir qué es lo que yo busco como disfrute, el primer paso también puede ser partir con este proceso de limpieza cuanto antes. Buenísimo. Bueno, tremendos tips hoy. Esperamos le haya gustado, le haya servido y creo que al final lo más importante para los deportistas es que lo apliquen. Y puede que una cosa te funcione, otra cosa de la que hablemos no, porque al final aquí creo, Marco, que no existen fórmulas secretas, no es decirle a todo el mundo, oye, medita, no, repítete esto todas las veces, porque cada uno tiene que ir buscando qué es lo que más le sirve o no. Y un poco de eso se trata este canal, de poder mostrar las herramientas, mostrar un poco los caminos desde nuestra experiencia. Eh, y esperamos esto les sirva mucho. Sí. Marco, ¿algunas palabras para cerrar? Nada, un abrazo y qué bueno poder transmitir en parte lo que uno hace día a día con esta determinación de querer proyectar, de querer transmitir y de querer provocar cambio. Así que un abrazo grande y seguimos pensando en todos ustedes. Buenísimo, nos vemos, que estén muy bien, chao.